Hola, muchas gracias por sumarte a esta tercera entrevista del portal Debates Indígenas, una revista digital que se propone abordar luchas, conquistas, problemáticas de los pueblos indígenas desde la mirada de los territorios, desde las mismas comunidades, el conocimiento de la academia y el compromiso del activismo. Nuestra visión es convertirnos en un medio de comunicación de referencia para los pueblos indígenas, así como una herramienta que contribuya a la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, indican los promotores de este espacio digital. Mi nombre es Majo Centurión, soy comunicadora de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, la FAPI, una federación indígena que aglutina a 13 organizaciones conformadas por las mismas comunidades y pueblos indígenas de aquí de Paraguay. Los amigos de Debates Indígenas me invitaron para acompañarles en esta tercera entrega. Y tenemos como entrevistado, está aquí con nosotros, Miguel Overa, coordinador de Iniciativa Amotocoide de Paraguay, quien junto a Jen Can, Miguel Ángel Alarcón, Norma Flores Allende y Leonardo Tamburini publicaron en el mes de julio el reportaje Los Ayoreo, los últimos aislados fuera de la Amazonía para debates indígenas. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos en esta oportunidad y te pediría si podrías contarnos un poco más sobre tu formación, tu trayectoria, tu trabajo en Iniciativa Motocodie y la labor que realizan en la organización. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Ya dijiste mi nombre, soy Miguel Lovera, soy coordinador general de Iniciativa Motocodie. Soy ingeniero agrónomo de profesión y tengo especialidad en conservación in situ de recursos fitogenéticos. O sea, eso me pone mucho en contacto con lo que es la ecología, lo que es la biodiversidad, sobre todo desde el punto de vista de los ensambles vegetales que componen los ecosistemas. Eh, entonces, bueno, ese es digamos que esa es mi llave de entrada al, al Chaco, es mi llave de entrada a los ambientes y es mi principal plataforma de relacionamiento con los pueblos indígenas, con las personas indígenas que están perfectamente adaptadas a los ecosistemas, que conocen perfectamente a sus vegetales, sus animales, su ecología, son excelentes ecólogos, son excelentes meteorólogos, conocen los suelos, conocen el ciclo hídrico, el ciclo de las lluvias de sus regiones, de sus hábitats, y sobre todo respetan eso porque es su hábitat, es su casa, es su hogar, es todo, es su ciudad, su supermercado y su mundo y su todo. Esa es la gran, digamos que es la gran interfaz entre ellos y nosotros, entre ellos y Miguel. Así me relaciono con ellos. Iniciativa Motocodie, bueno, piensa más o menos así también. Hay bastante coincidencia entre esto que te estoy diciendo y el trabajo que hace Iniciativa Motocodie. Es un trabajo, antes que nada, basado en el respeto a las culturas indígenas, en este caso a la cultura, por, priorizo en nombrarle a los ayoreos, pero eso pensamos para con todas las culturas indígenas, pero con el pueblo ayoreo tenemos ese metejón eh, eh, por más que nada por el gran respeto a su conocimiento, a su manejo de los sistemas, a su conocimiento de la historia del mundo. Eh, por supuesto, no podemos agarrar y comparar así libremente, bueno, qué sabe del medioevo europeo, ni qué sabe de la antigua China, no, pero ellos conocen la historia de la humanidad y tiene sentido lo que está pasando ahora desde el punto de vista de su análisis histórico y nos lo han hecho saber en varias ocasiones. Nos han hecho saber cuándo nuestra sociedad estaba abusando
nos están haciendo saber eh, a gritos que tenemos que cambiar, que nuestra sociedad debe cambiar, que la economía debe dejar de ser la gran prioridad de la humanidad y debe ser simplemente una herramienta apta para la búsqueda de la felicidad, o mejor dicho, para encontrar la felicidad en la tierra y seguir en armonía con los ambientes, en armonía con los hábitats, que son los que en realidad le dan sustento a la vida, a la vida humana, ¿no? Y solo ahí, solo con eso es, digamos que tiene sentido la existencia, sobre todo para los pueblos indígenas. Solo desde ese punto de vista tiene sentido nuestra relación con ellos, o si no, en realidad eh, somos intrusos, somos gente que no fue invitada, eh, a mi modo de ver, si no pensamos así, si no aceptamos sobre todo esa forma de ver la vida que tienen los pueblos indígenas. Tal Gracias. cual, esa vida en armonía. Gracias, Miguel, por tu presentación, por Sí. esta introducción también, y también por aceptar esta entrevista. Y Un gusto. adelantábamos hace rato que habían preparado junto a tus otros compañeros el reportaje sobre los ayoreo, los últimos aislados fuera de la Amazonía, que se fue publicado en Debates Indígenas y pueden encontrarlo en la página de inicio, está aún ahí publicado y visible también. Y te Así quería pedir, es. Miguel, si nos podrías contar un poco para quienes no leyeron, qué datos, qué informaciones, qué historias van a encontrar en este reportaje que realizaron. Bueno, en primer lugar que lean el informe, ¿no? El artículo. Les insto que está mucho mejor eso plasmado en el papel que en mi memoria. Pero en realidad lo que abordamos es la binacionalidad en términos modernos del pueblo ayoreo. El pueblo ayoreo tiene presencia continua en este territorio, por lo menos en los últimos 2000 o 3000 años. Eh, Trasciende todo lo que fue la era colonial, trasciende la formación de los dos países, de Bolivia y Paraguay, y sigue viviendo. Esa gente, sobre todo los ayoreos aislados, están ahí, tienen derechos milenarios, ya no podemos hablar de, ay sí, vamos a reconocerles derechos, al contrario, ellos no, ellos son quienes nos deberían reconocer nuestros derechos. Yo creo que sí lo hacen, pero de cualquier manera lo que queremos expresar ahí es justamente eso, que esos derechos milenarios están siendo avasallados por los modelos de desarrollo vigentes actualmente, y ya fueron avasallados desde la era colonial, cuando empieza la conquista y empieza la reducción de pueblos indígenas, entre ellos los ayoreo, que fueron, eh, bueno, fueron víctimas de limpieza étnica, fueron víctimas de la reducción, que en el sentido estricto de la palabra es eso lo que han hecho con ellos las diferentes órdenes religiosas, sobre todo jesuitas al comienzo, pero después terminando ahora en la era más odiosa del reduccionismo, con la acción de estas sectas protestantes, que aparte son supremacistas, claramente supremacistas, ya ni siquiera podemos hablar de una iglesia criolla que los avasalla, sino que podemos hablar de una secta supremacista que viene del extranjero, que incluso discrimina a la sociedad envolvente mayoritaria en nuestros países, en nuestro caso Paraguay y Bolivia, y, e impone eh, una supuesta doctrina cristiana muy tergiversada, con un montón de aditamentos propios de mentes obsesivas, de sectas más bien que rinden culto
a personalidades que nada tienen que ver con el bienestar de las almas, que es lo que predican, y con la salvación de las almas y con la venida de ningún Mesías, sino que crean en realidad para los pueblos indígenas y cualquiera que se relacione con ellos, crean un infierno en la tierra. Entonces, esa es la parte más lamentable de su situación de relacionamiento con la religión cristiana, y algo de eso tocamos sobre todo los efectos de ese relacionamiento. Hablamos también de los procesos de destrucción ambiental, eso que te decía, eh, los, esa gran importancia que tiene el desarrollo económico para estas sociedades en las que vivimos y a las que pertenecemos, sobre todo para los gobiernos que en realidad representan a esos intereses económicos, y vemos que de ninguna manera tienen la intención de respetar ningún derecho, ni previo, ni actual, ni ningún, sea su propio derecho al lucro, a la explotación con mero interés crematístico, y ni siquiera tienen interés los propios gobernantes que supuestamente son custodios de la soberanía nacional, pues entregan estos intereses, así como han entregado el bienestar, la educación e incluso la fe de los pueblos indígenas a estas sectas extranjeras con objetivos indecibles. Lo hacen también con el territorio, lo entregan a, a entes e individuos que tienen una finalidad meramente extractivista, que lo único que quieren es llevarse recursos o llevarse dinero o llevarse el esfuerzo de la población en algún producto fungible, en algún producto que puedan convertir en dinero. Y esa es una manera perfecta para asegurar la destrucción de ecosistemas, de biomas. El caso del Chaco y del norte del Chaco, sobre todo del lado paraguayo, es el caso de la deforestación más acelerada que se está dando en el mundo entero en este momento. Así que la situación es muy crítica, la situación es muy grave. No plasmamos eso en el artículo. Lo que también plasmamos es que el pueblo ayoreo es un pueblo obviamente muy combativo y muy resiliente, que pese a todo sigue ahí, tiene una población viable, que padece en el cautiverio de las comunidades, digamos. ¿Por qué? Porque hablo de cautiverio porque sencillamente, si pensamos que el territorio original del pueblo ayoreo, tanto sumando la porción boliviana, la porción de Bolivia y la porción que queda en Paraguay, estamos hablando de más de 300.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un territorio enorme. Y si pensamos que en el mejor de los casos, en el lado paraguayo, quedan pero cerca del 1% de esa superficie en manos de los ayoreos, y en Bolivia queda un poquito más, queda un poco cerca del 6%, si no me equivoco, pero está por ahí. Entonces vemos que la situación no es muy buena, que ahí hubo un proceso de reducción, y yo me consideraría en cautiverio si me dejan el 6% de lo que poseo en términos territoriales, pues, y sobre todo de superficie a la que tengo acceso, me sentiría encarcelado. Y Tal bueno, cual, y esa Miguel, es, disculpa que te sí, interrumpa, pero hablabas hace no por rato nada, de este pueblo que tiene grupos en aislamiento, si podemos contextualizar para las personas que no conocen este claro, término o esta situación. Y también en el artículo hablan de los subgrupos
dentro del pueblo ayoreo, ¿no? Si puedes también como contextualizar. Exacto. Sí, justamente iba a entrar a eso, que ese pueblo es muy resiliente, o sea, que se levanta de muchas situaciones, de muchas peripecias, y hay grupos del pueblo ayoreo que jamás han sido contactados y siguen viviendo como siempre han vivido. Por eso decía al comienzo que no han sufrido ningún tipo de colonización, mejor dicho, han escapado siempre a la colonización, a las reducciones, a la evangelización, y viven en el monte. ¿Por qué? Porque están perfectamente adaptados a esos hábitats y viven sanos, tienen absolutamente todo lo que necesitan, ellos definen qué necesitan soberanamente como un pueblo soberano, valga la redundancia. Y bueno, esos son los grupos que andan todavía por esos montes. Montes que, como te decía recién, están bajo ataque de los procesos de desarrollo económico que necesitan tierra. Necesitan cada vez más extensiones para la ganadería extensiva, para cultivos de soja. En este momento que hay un auge en la expansión del cultivo de soja en el Chaco. Estos grupos son muy diversos, ocupaban siempre, se encontraban por el monte, por supuesto, pero ocupaban áreas bastante específicas, no estamos hablando de ciudades, ni mucho menos, sino que áreas vastas del territorio chaqueño, donde se movían los grupos asociados eh, a los recursos de la zona, asociados a la topografía, asociados a los cauces hídricos, a ríos, esos ríos efímeros que tiene el Chaco, hacia allá, hacia el norte, hacia Bolivia, asociados a las salinas, a las áreas donde hay salares, de donde se nutrían de sal, a todos los grupos, no hay exclusividad ahí para nada. Los recursos eh, son de uso universal, no existía nada como la propiedad privada, existía sí eh, un, un, cierto tipo de restricción en cuanto a la presencia simultánea de los grupos en un lugar, eh, por regular el acceso a los recursos o por regular las relaciones intrahumanas. Así que vemos que existían, existen, mejor dicho, no sabemos quiénes son los que siguen sobreviviendo ahí en la espesura, pero sabemos que son grupos muy diversos. Aquí en Paraguay se conocen a varios grupos, y eso lo sabemos porque los compañeros que están en las comunidades son descendientes y muchos son nacidos en los montes, en cada grupo local del pueblo ayoreo, y que fueron víctimas de la reducción, ¿no? Víctimas de la limpieza étnica y de la reducción posterior. Lo que sí sabemos es que muchos de esos grupos siguen viviendo en grupos viables en el monte. Si nos ponemos a mirar el mapa de Paraguay o una foto satelital que nos muestre la cobertura forestal, vemos que hay cada vez menos espacio, menos monte. ¿Por qué? Porque por lo que decíamos repetidamente, el avance de la frontera agropecuaria, la fragmentación por las rutas, nuevos caminos, picadas por todos lados. Antes uno andaba cientos de kilómetros sin ver una sola muesca en, en, en largas picadas, en tremendas picadas de estos petroleros, de gente que hacía prospección petrolera o gasífera, o del ejército. En este momento hay cada kilómetro hay algo alambrado por todos lados, sobre todo por los principales vías de acceso. Hay vías de acceso por todos lados.
que tienen capacidad para, para soportar el transporte de estos trasganados, el tráfico de estos trasganados gigantescos de 30 metros de largo o más, que pueden levantar 40, 50 toneladas y andan por ahí a, a 100 kilómetros por hora, si quieren, cargados con ganado, cargados con animales. Bueno, todo eso viene a fragmentar y a disminuir la calidad del hábitat, la extensión del hábitat. Y si miramos esa foto satelital otra vez del norte del Chaco, vemos que gran parte, o mejor dicho, la gran mayoría de las áreas de hábitat viable o prístino incluso para la vida de los ayoreos silvícolas, de los ayoreos del monte, está en los parques nacionales. Está en el Parque Defensores del Chaco, en el Parque Médanos del Chaco, Cabrera Timane, Choboreca, pero básicamente eso es todo. Todo el resto está amenazado por la presencia empresarial bueno, que explota el territorio como eso, como una área de explotación y no como hábitat, sin respetar en absoluto la presencia del pueblo ayoreo en esos lugares. Exacto. Después también hay otro factor muy importante, que es la urbanización. Vemos que hay cada vez más población en ciudades como las colonias, como las ciudades menonitas, Loma Plata, Filadelfia, Neuland, y también Mariscal Estigarribia, que son núcleos urbanos donde que prestan servicio a esa expansión agroganadera liderada por brasileros. Después le seguirían los menonitas mismos, después le seguirían los guayos, creo que hay muchos, pero más que nada son brasileros, que tienen un impresionante acceso al capital y todo el apoyo irrestricto del gobierno nacional para hacer del Chaco o de cualquier cosa en el país lo que quieran ellos. Ujú. Y respecto a eso te quería preguntar, Miguel, ¿cuál es la situación legal del territorio ayoreo y cómo es un poco ellos hacen el control de su territorio? Ya. La situación legal del territorio ayoreo es nula. No existe tal cosa como la situación legal no existe tal cosa como territorio ayoreo reconocido legalmente en la jurisdicción nacional, en Paraguay. En Bolivia es otra cosa. Ahí los reconocen como un pueblo indígena y reconocen a los ayoreos que viven en aislamiento voluntario. Y tienen amplias parcelas de tierra, por supuesto no tienen todo su territorio, pero tienen tierras en el orden del 1.000.000 de hectáreas del lado boliviano. Del lado paraguayo estamos hablando de poco más de 100.000 hectáreas entre las diferentes comunidades, con la excepción de una gran parcela de tierra que es el patrimonio natural y cultural Ayoreo Toto Viegosode, que es una reserva de 400 o 500.000 hectáreas en papel todavía, ¿no? Pero con un área ya bastante tangible, bastante real de patrimonio que supera un poco las 100.000 hectáreas o casi se acerca a las 100.000 hectáreas. Pero de cualquier manera, el déficit en la región, en el lado paraguayo del territorio ayoreo, es gigantesco. Los ayoreo, los diferentes grupos del pueblo ayoreo eh, eh, organizados en la UNAP, la Unión de Nativos Ayoreo del Paraguay, en el transcurso de los años han logrado adquirir parcelas de tierra. Así,
te describo el proceso en una suerte de fantasía mía y que comparto con algunos de ellos. Pagamos el rescate. ¿Por qué? Porque si no iban a destrozar la tierra, el proceso de desarrollo, los nuevos propietarios, esos herederos de Stroessner por un lado, todos los beneficiarios de la reforma agraria colorada, que recibieron tierras de pueblos indígenas, tierras de otros campesinos, tierras de enemigos políticos y sobre todo las grandes tierras públicas, iban a hacer picadillo todo lo que quedaba. Entonces, nosotros como iniciativa Motocodie y los compañeros ayoreo organizados en la UNAP hemos seleccionado en base a las propiedades de cada, propiedades naturales y ecológicas de cada sitio, elegimos algunas tierras y con la solidaridad internacional hacia el pueblo ayoreo se ha logrado comprar lo que para nosotros sería comprar en términos corrientes, una transacción comercial para que tal dueño pierda el derecho a estar en esa tierra o a quedarse con esa tierra o a comerciarla o a destruirla. Entonces es como rescatar a alguien de las manos de un secuestrador. Y eso es porque para los ayoreos tampoco la tierra no es que es tierra y un árbol y no sé qué otra cosa, sino que es un ser vivo, es parte de ellos son parte de eso. Entonces es como pagar el rescate por un hermano que fue secuestrado, por un padre, por un hijo. Y bueno, y eso es lo que pasó y hemos logrado así rescatar unas 25.000, 30.000 hectáreas más o menos, y eso sumadas a otras tierras que consiguieron con su lucha, porque acá no hay nada que no hayan conseguido con la lucha, con argumentar ante las autoridades que los desposeyeron, contra el Estado que los desposeyó en algún momento, argumentar los términos para la devolución de ciertas tierras, y así han logrado 20.000 hectáreas en Choboreca, la comunidad de Cuyavia ha conquistado también otras 25.000 hectáreas que le fueron escamoteando de a poco otra vez y quedaron más o menos en la mitad en este momento, pero continúa la lucha y ellos continúan con esa convicción de que es su territorio y de que hay que seguir luchando por más acceso, por rescatar más y más partes de ese pueblo hecho territorio y en eso están. Es una lucha muy larga, los intereses, todos sabemos que los intereses crematísticos son los prioritarios para cualquiera no indígena en este momento, y para algunos pocos tal vez no, ¿verdad? Pero para la gran mayoría es ir y hacer plata, ir y vender algo, ir y comprar algo, ir y explotar algo. Entonces esa es la gran maldición que pesa sobre los pueblos indígenas, que tienen territorios muy ricos porque ellos los cuidan. Tienen territorios de muchísima biodiversidad y muchos recursos porque no son territorios explotados, son territorios manejados con una sabiduría muy sofisticada, con muchísimo conocimiento y sobre todo con muchísimo respeto. Un respeto que es producto de esas dos cosas anteriores, de la sabiduría, del conocimiento, y sobre todo que también hay mucha evolución. Mucha evolución. Nosotros creemos que, no, ustedes los quieren, o bueno, mucha gente cree que nosotros somos de los que creemos que ellos viven en el pasado y que tienen que quedar ahí en el pasado, viviendo y pasando las peripecias que se pasaban antes, ¿no? Para nada. Pero sí queremos que se reconozca sobre todo la soberanía de ellos a su territorio y se respete el derecho que tienen a seguir evolucionando en ese conocimiento que te decía, es sumamente sofisticado, es sumamente
preciso en todo lo que sea gestión territorial, conocimiento de la fauna y de la flora, de los procesos ecológicos, de las interacciones entre eso y el medio físico. Tienen muchísimo conocimiento y somos nosotros los miopes que no podemos ver eso con la claridad suficiente para tener una legislación o tener un sistema administrativo, político que respete eso. Ese es Exacto, o el sea, problema, ese es el problema real y no lo otro. estoy conectando, Miguel, con lo que decís, que esa relación profunda de estos pueblos con la naturaleza, con los ecosistemas, con la biodiversidad. Podemos decir que ellos están contribuyendo enormemente al freno del cambio climático, a la lucha por frenar el cambio climático. Pero sin duda, están haciendo eso por un lado, al conservar la biomasa forestal, la biomasa de los suelos y los ciclos hídricos, los cauces de agua. En el caso del pueblo de Oreo viven en un medio muy seco, pero viven en un medio que desde el punto de vista de la regulación climática para toda nuestra región, sur de Bolivia, norte de Argentina, incluso suroeste de Brasil y Paraguay, tienen muchísima importancia. La deforestación en el Chaco significa el aumento de la temperatura en todas las grandes ciudades de la cuenca del Paraguay. Y significa también mucha más sequía, mucha más sequía. El río Paraguay se nutre de la gran escorrentía de producto de las características de los suelos chaqueños que concentran agua en la cuenca alta del río Paraguay, lo que llamamos pantanal en un arranque brasilerista, pero bueno, para hacerla más fácil, en ese sistema de pantanales, esos son verdaderos reservorios del agua que necesita toda la cuenca y que necesita el sistema climático de nuestra región para tener temperaturas soportables, precipitaciones también soportables. Después, el tema del balance de carbono también, por supuesto. Los bosques del Chaco no son muy ricos en biomasa comparándolos con la selva amazónica o la selva del Alto Paraná, que ya no existe, ¿verdad? Pero son maderas muy densas, muy duraderas, y los suelos contienen básicamente la misma cantidad de carbono que existe en la biomasa forestal viva o de superficie. O sea que es muy importante que eso no se queme, que eso no se eche a perder, que eso no se pudra por mal manejo, por introducción de especies exóticas, o por la acción deliberada de quemar montes para hacer pasturas, para plantar pasto. Bueno, eso por un lado. Y después está el gran servicio que nos hacen estos pueblos indígenas en sus territorios, que es el de evitar, el de ser parte del freno a la sexta gran extinción que estamos pasando nosotros como seres, que estamos presenciando como seres humanos en este mismo momento de nuestra historia. Están desapareciendo en el orden de 100.000 especies al año en este momento. Así que nosotros ni sabemos qué es lo que se está perdiendo. Estamos llegando a un nivel de extinción comparable a la última grande que fue en 70 millones de años atrás, en la gran extinción que terminó con el reino de los dinosaurios, todas esas cosas que nos muestran en el cine y todo. Bueno, eso mismo estamos viviendo en este momento en vida real, en tiempo real. Y son los pueblos indígenas los que tienen
en sus manos, en sus territorios, en sus manos, una forma de decir, culturalmente en sus manos, todos los elementos necesarios para que esa extinción no suceda. Ahora, ¿qué hace el resto de la sociedad universal, de las sociedades múltiples que hay y de los gobiernos? Les niegan ese derecho y nos niegan esos beneficios a la humanidad. ¿Por qué? Porque no les devuelven sus territorios, no les dan los medios necesarios y sobre todo les niegan el acceso a la tierra y usan la tierra para cosas como las que ves acá. Producir plata para élites cada vez más minoritarias y con métodos cada vez más destructivos, de la deforestación, de la quema, de la implantación de especies exóticas, etcétera, etcétera. Y para ir cerrando un poco, Miguel, ¿cómo podemos hacer para quienes estén interesados en apoyar al pueblo ayoreo, especialmente a los pueblos que viven todavía en aislamiento voluntario? ¿Qué hacer? ¿Cómo colaborar? ¿Qué se puede hacer? Sí, son muchísimas las cosas que se pueden hacer. En primer lugar, es exigir el reconocimiento legal de la existencia de esos pueblos, la existencia de los grupos aislados del pueblo ayoreo en el caso de Paraguay. En segundo lugar, es ser sumamente crítico con respecto a los productos que nos venden, ser sumamente crítico con respecto al consumo de productos que vienen del Chaco Central, productos que tienen como base la limpieza étnica, que ahí estamos hablando de básicamente todos los productos de las cooperativas menonitas del centro del Chaco Central. No son productos producidos con respeto a los derechos humanos y queremos escuchar por lo menos que haya un acto de contrición, como dicen en la iglesia, dicen los católicos, de arrepentimiento de lo que ha pasado históricamente para poder creerles que de aquí en más se puede convivir con ellos. Pero por el momento no. Por el momento ellos hacen un planteo muy radical. Acá no pasó nada. Acá no pasó nada. Compren lo nuestro, es bueno, y siguen deforestando y siguen perjudicando tanto al pueblo ayoreo como a todos nosotros. Entonces, bueno, seamos muy críticos. No seamos críticos, no estoy diciendo cero. ¿Sí? Hay veces se necesitan esos recursos, hay que acceder a ellos, pero seamos críticos. Interpelémoslos a todos ellos, a todos los que vengan y nos quieran vender cosas del Chaco. Y de igual manera a esos que exportan. Gran parte, más del 90% de la carne del Chaco termina fuera del país. Termina fuera del país. En este momento, en Paraguay, hay un auge de esos memes de celular sobre el precio de la carne, sobre esos camiones blindados, pero en vez de llevar plata, llevando carne. ¿Por qué? Porque sencillamente nos cobran el precio que le cobran a los jeques árabes por la carne, nos pretenden cobrar a nosotros los carnívoros locales. Y eso está muy mal, eso está muy mal. Eso es aprovecharse de un país que está subsidiando, de una población. Y ahí no solo los ayoreos, sino también nosotros estamos subsidiando la producción de carne porque somos los que pagamos la mayoría de los impuestos de este país. El pueblo, el paraguayo de a pie, la paraguaya de a pie, es la que paga por lo menos el 70% de los impuestos en este país. Y esos impuestos van para facilitarles la infraestructura productiva y destructiva, van para facilitarle todos los servicios que tengan que ver con el comercio internacional, la navegación, navegabilidad de los ríos, rutas, puentes, todo lo que quieras. Toda la infraestructura está siendo financiada generosamente por el pueblo paraguayo. Tenemos derecho a exigir que se haga buen uso de eso y que no se siga violando, que no se siga faltándole el respeto a los pueblos indígenas. Entonces, Excelente. yo creo que si comenzamos por ahí,
vamos a terminar con un fuerte mensaje que puede incitar al cambio. O si no, después ponernos cada vez más brutos y boicotear ese tipo de actividad, ese tipo de producción insustentable para el mercado local y para la exportación. Y Miguel, y las personas que quieran conocer más del trabajo que hacen desde Iniciativa Motocodie, qué página seguir, la web, la dirección, si poder Claro, facilitarnos. principalmente pueden entrar a nuestra página web, que es www.iniciativa-motocodie.org. Y bueno, y ahí están nuestros links a Facebook, a Twitter, cualquier otra cosa, Instagram, hay de todo ahí. Hay buenísimas fotos, hay buenísimas historias, hay análisis profundo de la situación, hay mapas, fotografías satelitales, testimonios de compañeros ayoreo, de mujeres del pueblo ayoreo también. Hay toda una gama de, de material informativo que los puede actualizar muchísimo y también pueden dejarnos preguntas, por supuesto, y bueno, trataremos de responderlas. No tenemos todas las respuestas, pero estamos en contacto con sabios del pueblo ayoreo que pueden ayudarnos a entenderlos mejor, si es que ese es su interés, ¿verdad? Porque también puede ser que quieran pasar desapercibidos. Muchas gracias, Miguel Lovera, por tu tiempo, por acompañarnos hoy. También a ustedes que se unieron a este espacio y les reiteramos la invitación para visitar la página de Debates Indígenas, www.debatesindígenas.org. Allí van a poder leer el reportaje que elaboraron Miguel Lovera junto a los compañeros de Iniciativa Motocodie, que fue publicado en este medio. Y también a seguir sus redes sociales. Bueno, también yo les invito a conocer más sobre el trabajo que llevan adelante los líderes, lideresas, comunicadores y comunicadoras de la FAPI, entre ellos miembros de la organización OPIT del pueblo ayoreo, Totobiego Sode, quienes también tienen familias en aislamiento voluntario, en www.fapi.org.py. También estamos en Facebook como FAPI y en Twitter y en el Instagram como FAPI-Paraguay, así todo completo. Desde ya les reiteramos nuestro agradecimiento. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias de nuevo, Miguel, por estar con nosotros, por tu tiempo y por tu sí desde el inicio. Un placer.